Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos, la iniciativa de la obra social de CaixaPetrer para abordar temas de interés comunitario. En esta ocasión vamos a hablar del suicidio. El suicidio en su magnitud de problema social y de salud pública. Problema social porque, según los expertos, hablar del suicidio únicamente como un problema de salud mental deja corta la perspectiva para tratar un problema de esta envergadura. El suicidio, se dice, es un fracaso de todos, pero además es un problema de salud pública, un problema de salud pública en mayúsculas. En noviembre de 2017, en el Congreso de los Diputados, se aprobó por unanimidad una proposición no de ley en la que todos los grupos parlamentarios instaban al por entonces Gobierno de la Nación a que aprobara en un plazo de 6 meses un proyecto, un plan de prevención del suicidio. Hoy, 6 años después de esa iniciativa, nada sabemos de este plan nacional. Y sin embargo, las cifras siguen aumentando. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2021 se cruzó la barrera de los 4.000 fallecidos por causa del suicidio, rompiendo todos los números de la serie histórica. Concretamente, 4.003 personas fallecieron en 2021. Son 11 vidas perdidas cada día. Si a eso añadimos que, según los expertos, por cada persona que se suicida ha habido hasta 20 intentos, podemos entender la magnitud del problema que abordamos. El suicidio como principal causa de muerte no natural en España. Muertes que duplican a todas las que se producen en accidentes de tráfico en un año, que multiplican por 11 las muertes por homicidio, por 72 las causadas por la violencia doméstica. En términos absolutos, el suicidio es la principal causa de muerte en nuestro país, por detrás del cáncer, de los jóvenes, esa franja de edad que va de los 15 a los 34 años. Y hay un dato desolador. En el año 2021, 22 menores de 15 años fallecieron a causa del suicidio, un 50% más que el año anterior. ¿Qué deben hacer los poderes públicos para adoptar medidas de prevención del suicidio entre, por ejemplo, los más jóvenes? Cifras que no pueden dejarnos indiferentes, porque hablamos de personas que, según los expertos, en su inmensa mayoría no quieren morir. Lo que quieren es dejar de experimentar ese sufrimiento extremo. Por no dejar de hablar de los familiares y allegados, del inmenso dolor que supone la pérdida de un ser querido. Y es cierto que en España hemos estado por debajo o estamos por debajo de la media tanto de los países de nuestro entorno como a nivel mundial en el índice de suicidios. Pero esto es un dato para la autocomplacencia. No podemos y debemos actuar ya, cada uno en su ámbito, lógicamente, y el nuestro es hablar. Hablar y romper el velo del silencio que envuelve el suicidio. Y lo vamos a hacer con expertos. Y lo vamos a hacer hablando de las causas, de las señales, de las medidas de prevención y también de las medidas de acompañamiento a las personas que sufren. Y sin más, y si me lo permiten, me gustaría lanzar la primera pregunta a nuestra invitada, Alicia Martínez Sanz, que es doctora en psicología y orientadora en centros educativos. Alicia, me gustaría preguntarte por el silencio que ha envuelto tradicionalmente al suicidio, por los mitos
que lo rodean. ¿Qué hay del cierto en el mito del suicidio? Es muy importante hablar del suicidio porque existe la creencia errónea de que hablar del suicidio incita a hacerlo, lo cual es totalmente erróneo, ¿no? Aunque con algunos matices. Hablar bien del suicidio lo previene. Hablar mal del suicidio sí que es verdad que puede tener el efecto contagio. Y lo explico un poco mejor. Hablar bien del suicidio es hablar de la prevención, es hablar de la detección, es hablar de la búsqueda de ayuda, es hablar de que hay salida, de que se puede superar. Y esto ayuda a salvar vidas. Sin embargo, hablar mal del suicidio es dar información morbosa, es dar desesperanza, es dar información de formas de suicidarse, justificaciones, situaciones, y esto sí que puede ser muy negativo. Además de este mito, existen otros que también son muy perjudiciales, como es, por ejemplo, el pensar que la persona que habla de que tiene la intención o que se le pasa por la cabeza acabar con su vida, realmente no lo va a hacer, o incluso quien lo intenta, ¿no? También está esta creencia de que aquella persona que lo intenta pero no lo consuma es porque realmente no lo quiere hacer. Cuando no es así, ¿no? La persona que realmente tiene un intento de suicidio es porque está sufriendo, ¿no? Como bien has dicho antes, y está llamando nuestra atención, pero nuestra atención para que prestemos atención a su sufrimiento y para que así poder ayudar y poder tener una salida, ¿no? Igual que la persona que lo intenta y no termina de culminarlo, ¿no? Pues quizás es porque todavía tiene esperanza, ¿no? De que haya alguna solución, o todavía hay cierto freno, ¿no? que le une a la vida, pero obviamente está pendiente de un hilo, ¿no? Y entonces esto es importante que toda la sociedad lo conozca, ¿no? Que es importante atender a esto para poder escuchar, entender y buscar soluciones. Gracias, Alicia. Gracias por explicarnos que se puede hablar del suicidio bien y se puede hablar del suicidio mal. Y esto me da pie a preguntarle a nuestro siguiente invitado, Nacho González, que es psicólogo y especialista en duelo, por las causas del suicidio, por las señales que podemos detectar en una persona que lo está planeando. Intentar clarificar toda la pregunta que me has hecho. Yo intentaría identificar el suicidio, separarlo como un proceso y como una conducta. Entonces hablaríamos de suicidio como proceso, como un estado personal, emocional, afectivo, cognitivo, donde se suceden pensamientos, sensaciones, sentimientos, imágenes, momentos. Bueno, y luego la parte, y es una parte que está muy relacionada con la parte también existencial, con nuestras biografías de vida, con todo lo que nos ha ido ocurriendo durante toda la vida. Entonces, momentos en que están pasando cosas en el momento actual, pero venimos también de vivir situaciones en el pasado, que a veces pues, se van acumulando. Y en el proceso de suicidio como conducta sí que abrimos un poco la puerta, pues cuando hablamos, a lo mejor a veces más técnicamente, de la ideación suicida, de las amenazas de suicidio, verbales o no verbales, de tener un plan de un intento, o de llegar a una conducta de muerte por suicidio. Nosotros vemos que es un proceso multifactorial. Si lo tuviéramos que resumir con una frase que a mí me gusta utilizar mucho, yo estaría hablando de la parte biológica, psicológica, social, del contexto donde yo vivo, y la parte emocional y la parte contextual. Es decir, estamos uniendo muchas variables porque realmente encontramos que no solamente tengo un factor, puede haber un factor más predisponente. Está claro que hay factores a nivel de problemas de salud mental crónicos, problemas de enfermedades, problemas de dolor, problemas existenciales, incluso los temas de las relaciones pues influyen mucho. Nosotros también muchas veces abordamos
todas estas situaciones con un espectro muy amplio. Entonces, hablamos muchas veces de que hay muchas teorías y tal, pero nosotros intentamos ubicarlo, que esas teorías pues nos hablan a lo mejor de detalles como la sensación de ser una carga para los demás es un factor de riesgo, verme yo como una carga, ver la desesperanza, ver que el futuro no va a cambiar, ver que en un momento dado no tengo conexión con los demás, ya no conecto con nadie, ni con la sociedad, ni con el grupo, ni con nadie, que no tengo ese sentido de pertenencia, que pierdo el miedo en un momento dado por el dolor, por llegar a sufrir dolor en un intento de suicidio, ¿no? Y bueno, pues nosotros todos eso nosotros lo vamos evaluando porque no todo es una línea fija y continua, sino que vamos viendo que hay muchísimas circunstancias en las que influye la persona. Y luego hay muchas señales, como tú bien has dicho, como bien has preguntado, que a veces no vemos. Señales de tipo de frases que dejamos caer, de, bueno, pues no tiene solución lo mío, no tiene ningún sentido seguir adelante, es decir, nadie me va a poder ayudar. Y luego también hay ciertas conductas que a lo mejor no le prestamos tampoco atención. Por ejemplo, a lo mejor acudir a sitios donde yo no había acudido desde hacía mucho tiempo. Por ejemplo, volver al cementerio a visitar a un ser querido, cuando yo no he ido nunca a un cementerio. Regalar algo que yo aprecio mucho a alguien, o hacer algún tipo de llamada de despedida y llamada de atención a la vez, como diciendo, bueno, te agradezco todo lo bien que te has portado por mí. Entonces, si estamos dándonos cuenta, es un proceso multifactorial, con multitud de valores. Y luego, para terminar, creo que es muy importante decir que es un proceso que es de largo recorrido. El suicidio no es algo que aparece pum, de golpe y porrazo, ¿no? Sino que la persona viene experimentándolo y viene viviéndolo, todos esos factores, todas esas situaciones que están presentes, y dentro de esa ambivalencia, como tú bien dijiste en la intervención en el inicio, del yo quiero vivir, pero necesito dejar de sufrir. Eso es una parte que también debemos de tener muy presente en estos momentos. Muchas gracias, Nacho, porque nos dejas claro que el suicidio no es algo que ocurra de forma instantánea, sino que es como múltiples factores que van tejiendo, en fin, esa tela de la desesperanza, y son también muchas las señales. Y aquí me gustaría preguntarle a Paqui Ibáñez, que nos acompaña para hablarnos de su experiencia personal, de su vivencia cercana de la pérdida de un ser querido, de tu madre. Paqui, ¿tú detectaste esas señales? ¿Esas señales eran evidentes? ¿Podías conocerlas? Pues yo las señales no las vi. No las vi. Mi madre se suicidó hace 10 años. Ella tenía diagnosticada una depresión leve. Ella iba a su psiquiatra y con la medicación, ella lo iba llevando muy bien. Ella siempre iba a un médico de cabecera que le hablaba. Lo más importante en estas cosas es saber escuchar, y a veces no sabemos escuchar, no escuchamos. Pero bueno, ella lo iba llevando, salía. Con el cambio de las estaciones también se ponía muy alterada, mucha tristeza, pero lo iba llevando muy bien y aparentemente no daba ningún signo de intentar suicidarse. Sí que es cierto que 2 años antes se puso mal, había perdido la ilusión por vivir. Todo eran enfermedades en lo que se encontraba, médicos que la llevábamos, no sabíamos dónde recurrir. Estábamos desbordados porque no sabíamos cómo ayudarla. Mis hermanos y yo decidimos quedarnos con ella para tenerla más vigilada, no porque ella hubiese dicho que se iba a suicidar, ni mucho menos. Era porque veíamos que esa tristeza no la podía llevar sola. En agosto yo tampoco sabía dónde recurrir, porque es cierto que no hablamos del suicidio, no sabemos, las personas que acompañamos a una persona que tiene esos pensamientos no sabemos dónde acudir. Yo en agosto la llevé al hospital y le dije que por favor me la ingresaran, que me dijeran qué tenía mi madre, que ella decía que tenía algo por dentro, qué tenía mi madre.
Después de estar una semana ingresada, me dijeron que me la llevara a casa y a un psiquiatra y que le valorara su depresión. Así, simplemente. La llevamos, lo miramos y en septiembre, el día 2 de septiembre, tenía consulta con un neurólogo, otro médico más, porque ella decía que tenía en la cabeza, que tal, nada. Ese mismo día sí que me dijo a mí que se quería suicidar. Pero yo, si te refieres a eso, una señal, yo no la creí. No la creí capaz. Era mi madre y mi madre no podía hacer eso. No la creí capaz. No veía yo el tanto dolor que tenía dentro. Ni yo ni mis hermanos. Cuando llegamos al neurólogo, yo le dije al neurólogo le dije a mi madre que le contara al neurólogo lo que ella tenía pensado hacer. El neurólogo le dijo que eligiera otra muerte, que esa muerte iba a ser muy dolorosa. Yo le pedí que la ingresara en un centro, que me dijeran dónde llevarla para poderla ayudar. Y él me dijo que no, que estuviese tranquila, que con esa medicación iba a estar bien. Yo hablé con ella, me la llevé a su casa, me decía, cariño mío, que no lo voy a hacer, que no, te prometo que no, que no. Y no lo hizo. No lo hizo ese día. Pero pasó un mes y lo llevó a cabo. Cuando lo llevó a cabo, tú te preguntas el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A los 3 días, cuando fuimos a su casa, encontramos una carta que decía que tenía una familia maravillosa, unos hijos que los adoraban, pero que con esa enfermedad no podía vivir. Nunca le he puesto nombre a esa enfermedad, pero ahora me doy cuenta que son enfermedades del alma, que duelen tanto y no se ve el dolor. Respecto a las señales que decimos que nos dan señales, a toro pasado, sí que te das cuenta de algunas señales, de su dolor, pero a toro pasado, en el momento, no lo crees. No crees que una persona como era mi madre podía hacer eso. Entonces, es eso, las enfermedades del alma no se ven, pero cómo duelen. La enfermedad del alma. Claro, ¿cómo se cura la enfermedad del alma? ¿Dónde acudir? Has hablado del hospital, de un psiquiatra, de un neurólogo, de médicos y más médicos. Y esto me da pie para preguntarte, Alicia, sobre, en fin, ¿qué puedo hacer y dónde puedo acudir si tengo a este amigo, a este allegado, a este familiar en el que detecto estas señales? A veces podemos intuir, se nos puede pasar por la cabeza que, pues eso, que una persona querida se puede no tener ganas de vivir, ¿no? Que eso no quiere decir que esté pensando en el suicidio, pero es importante que no nos quedemos con la duda. Ahí tenemos que coger un poco de valentía, ¿no? O mucha valentía, para ir directamente y preguntar si está pensando en quitarse la vida, ¿no? Tenemos que ser decididos con esto, ¿no? Y esto, pues las personas normalmente no estamos preparados porque el propio dolor o de pensar en esa posibilidad hace que desarrollemos una defensa, ¿no? Entonces, ahora que lo sabemos, ¿no? Pues hay que lanzarse a explorar, ¿no? Y a preguntar. Y si nos dicen que sí que se lo plantean, que lo están pensando, que se les pasa por la cabeza o que no se les va de la cabeza, que es lo que suele ocurrir, tenemos que escuchar y mostrar apoyo de forma además genuina, auténtica, no juzgar, intentar empatizar con su sufrimiento, no negar sus emociones y quitarle importancia de quitarle que tiene muchas cosas buenas o dar consejos, porque van a servir de poco. Es más importante escuchar, entender lo que le está pasando, entender su sufrimiento y a continuación buscar ayuda, ¿no? A buscar ayuda profesional. Esto es muy importante. Además, incluso en el caso es que nos pidan
que nos pidan que guardemos el secreto, también hay que ser firmes aquí y no hay que decírselo por ahí a la gente, ¿no? No hay que compartirlo, pero sí que hay ciertas personas que lo tienen que saber para buscar ayuda. Es algo demasiado grande, demasiado importante como para llevarlo entre dos personas. Hay que buscar ayuda profesional. Y ahí es donde hay diferentes servicios de ayuda, ¿no? Podemos llamar a la policía, podemos ir a urgencias de un hospital incluso si vemos mucho riesgo inminente, podemos ir al médico de cabecera que nos derive a salud mental. Podemos llamar al teléfono específico del suicidio, al 024, al teléfono de la esperanza, cualquier servicio especializado y que digamos claramente que hay un riesgo, que hay una ideación o que hay una tentativa o la situación que esté ocurriendo, ¿no? Gracias, Alicia, por hablarnos de que hay que saber escuchar, de que no hay que tratar de convencer y sobre todo de que hay que buscar ayuda porque es una carga demasiado pesada, ¿no? Cuando se detectan esas señales en la persona que parece que está convencida. Pero por desgracia estamos hablando de un acto de voluntad, en definitiva, de la voluntad de una persona, de un ser humano. Y al final quedan los afectados, los que quedan aquí. Y a mí me gustaría hablar con Teresa y preguntarle por su experiencia, por esos sentimientos que quedan cuando ya ha ocurrido. El principal y el más importante es el dolor. Hay mucho dolor. Es tal el impacto que no puedes siquiera hablar, andar, reaccionar. Pero bueno, aparte del mucho dolor que en ese momento se te viene todo el mundo encima, se me pasaron por la cabeza hacer barbaridades, me tuve que controlar, porque el suicidio de mi pareja vino provocado por un problema laboral. Y lo primero que dije es que no venga al tanatorio nadie relacionado con el tema laboral. Al paso de los días, pues bueno, la ira esa se va aplacando, el dolor sigue. Y bueno, pues tienes que hacerte a la idea de que bueno, pues tienes que comértelo, tienes que digerirlo y tienes que seguir adelante con el día a día, con la vida. Te da miedo incluso salir a la calle porque ves que la gente te mira o tú crees que la gente te mira y que piensa qué ha pasado, mira esta pobrecita o qué pasaría o tal. Entonces tienes hasta miedo de encontrarte con gente, ¿no? Son muchos los sentimientos, sobre todo negativos, pero bueno, siempre hay algún hilo por el que tirar y algo que hacer. Yo encontré un buen apoyo con la asociación a la que tanto Paqui como yo vamos y con el poder, pues, como ejemplo esto, de poder tener la oportunidad de ayudar a otras personas en nuestra situación. Yo realmente, según Paqui me dice, estoy en el principio. Dolor, impacto, rabia, perdón, culpa, sentimientos que afloran cuando ocurre la muerte del familiar por suicidio y nos quedamos y se queda aquí la otra persona. Y te lanzo la pregunta a ti, Nacho, ¿cómo reconstruirnos? ¿Cómo superar la muerte de un allegado, de un familiar que se ha quitado la vida, que se ha suicidado? Nosotros desde nuestra experiencia de todos estos años, desde la asociación, como bien ha nombrado antes también Tere, el trabajo de duelo
como trabajo, como algo que arranca en un momento dado y nunca sabes cuándo va a terminar. Un trabajo personal y único, el trabajo de reconstrucción después de la pérdida de un ser querido, tiene multitud de partes que son prácticamente troncales, ¿no? Pero luego, como es un proceso único, y más en la pérdida por suicidio, yo creo que hay una de las palabras que más tocamos en el tema del suicidio, que es la culpa. Nosotros, la culpa se trabaja en el trabajo de duelo, porque yo necesito trabajarme, decir, esa parte. Y trabajamos también desde analizar con calma, con serenidad, es decir, todas las variables, toda esa historia biográfica, todo ese análisis de cómo ha sido tu relación con esa persona, cómo ha sido su vida. Es decir, necesitamos trabajar eso para hacer ese trabajo de duelo, para hacer ese proceso de reconstrucción, para trabajar para que no haya una culpa insana. Nosotros muchas veces utilizamos una frase que realmente usted quiso, que usted provocó, es decir, incitó a su ser querido a que decidiera terminar con su vida. Y realmente nadie lo ha hecho. Entonces, y luego nosotros en la parte también que intentamos colocar como parte fundamental en este trabajo de duelo es que trabajamos con la palabra ¿cómo me adapto? No trabajamos desde la palabra aceptación, sino ¿cómo me adapto a esta situación? Y muy importante, Paqui, Tere, se conocen a través de la asociación Juan Navia allí en Villena, pero yo quiero recalcar que desde su trabajo de duelo creo que podemos definir que desde su trabajo de duelo ellas pueden nombrarse como ellas como sanadoras heridas. Es decir, un sanador herido es alguien que tiene unas heridas que puede compartir con todo el mundo. Ellos en el espacio del grupo entienden perfectamente a los que llegan nuevos, y cuando conocen a alguien que ha tenido una pérdida, es decir, de esas características, ellas entienden perfectamente esa evidencia. Entonces, el trabajo de duelo de ellas es un trabajo que al final se reconvierte en poder, como han dicho, en poder orientar y ayudar a los demás como sanadoras heridas. Bueno, llegamos al final de este Diálogos y, como les dije, hemos hablado de causas, de señales, de sentimientos, del proceso de adaptación y del duelo individualizado, pero no podemos terminar sin hablar de la prevención. ¿Cómo prevenir el suicidio? ¿Cómo prevenir esas actitudes, esas conductas que nos pueden llevar al fallecimiento por suicidio? Alicia, háblanos de la prevención. Para poder hacer prevención del suicidio es importante, pues eso, tener en cuenta la información de la que hemos hablado aquí, es decir, cuáles son los factores de riesgo y por tanto, los factores de protección, ¿no? Y además es importante tener en cuenta de que hay que trabajarlo desde la infancia, porque es cuando pues, se pueden aprender muchas herramientas, ¿no?, que nos pueden acompañar a lo largo de toda la vida. Entre ellas podemos destacar, por ejemplo, el tema de la inteligencia emocional, de la regulación emocional, de saber manejar el malestar, ¿vale? Dar herramientas a las personas, y especialmente a los niños y a los jóvenes, para que puedan manejar el sufrimiento y se vean capaces de soportarlo, ¿no? Que la vida está llena de cosas buenas y cosas malas, y que a todos nos van a pasar tarde o temprano, ¿no? Algunas incluso muy gordas, pero que el ser humano tiene capaz de sobrellevarlo, ¿no? y de adaptarse a las nuevas circunstancias, por muy difícil que a veces parezca. También tenemos que tener en cuenta el desarrollar el sentido de la vida, que cada vez en esta sociedad se está perdiendo, el para qué estamos aquí, ¿no? La vida, el desarrollar que la vida es un bien muy preciado, y tenemos que transmitir esto, que vean que la vida tiene sentido. Otro de los factores importantes es el hecho de la esperanza, de entender de cuando una persona está sufriendo, se activan recuerdos y emociones antiguas. Es como que las tenemos en la memoria más accesibles. Entonces, el dolor puede ser muy grave porque no solo se junta lo último, sino que lo juntamos todo. Y es importante tener esperanza de que esto se puede cambiar, que a lo mejor en un momento determinado de tu vida
a veces incluso pues, largo, podemos encontrarnos mal, pero que esto puede cambiar, el desarrollar que hay esperanza, ¿no? Aunque a veces parezca que no, o olvidemos esos momentos buenos. El tema del arraigo, del sentido de pertenencia, es importante que las personas tengan un vínculo, tengan apegos seguros, porque todos en la vida necesitamos ayuda, necesitamos acudir a otra persona que nos pueda ayudar, que tenga conocimientos, que sea más sabia o simplemente que nos acompañe, ¿no? Y es importante también desarrollar esto. Y todo esto ya lo estamos trabajando en los centros educativos. Ya hemos empezado, está aumentando la sensibilidad, está aumentando la percepción y estamos haciendo cada vez más prevención, que además no solo ayuda a la prevención del suicidio, sino a la prevención de otros problemas de salud mental y a ser más felices. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a todos, a Nacho, a Tere y a Paqui. Y como habrán visto, este diálogo se caracteriza porque tenemos a un público, chicos jóvenes que han estado escuchando atentamente las intervenciones y que seguro, igual que yo, tienen dudas y preguntas acerca del tema que hemos tratado. Y sin más quiero cederos a vosotros la palabra y con toda la libertad preguntad a los intervinientes las dudas que se os pueda haber quedado en el tintero. Buenas tardes, soy Juan Carlos, tengo 28 años. Os quería felicitar por lo que nos habéis enseñado hoy y también os quería preguntar si existen diferencias de género a la hora de hablar de suicidio. Sí que tenemos diferencias en género masculino y femenino. Los hombres consuman el suicidio 3 veces más que las mujeres. Y yo creo que hay algunos factores que es importante mencionar. El género masculino, siempre por el formato del acto y la forma de hacerlo, es a veces mucho más agresivo, por lo que hablábamos al principio del tema del soportar el tema del dolor. El tema también de consumo de tóxicos influye aquí mucho. Y luego hay una parte que aboga en la parte de que el género femenino, aunque haya más intentos o más ideaciones, no hay esa letalidad, que es que el género femenino, la mujer, es capaz de pedir más ayuda. En nuestra sociedad vemos como que el género masculino es el que tiene que soportar y ser fuerte, ¿no? Pero la mujer es capaz de solicitar más ayuda y eso es fundamental también en el modelo de que no lleguemos a poder gestionar mejor el tema de la ideación, de la conducta, de la planificación suicida. Buenas tardes, soy Lucía, tengo 17 años y querría preguntaros que si la genética y el suicidio están relacionadas. Se ha visto que hay un factor de riesgo, que es que un familiar tuyo muy cercano, un padre o una madre, se haya suicidado, puede aumentar el riesgo, que no es una causa-efecto. Pero no se ha descubierto un gen como tal del suicidio. Hay investigaciones que intentan buscar alguna relación, pero todavía no son concluyentes como para decir esto. No hay un gen que sea del suicidio, que sea concluyente. Yo tengo una pregunta sobre... Bueno, soy Eric, tengo 19 años y tengo una pregunta sobre si el suicidio o la depresión afecta a todas las edades por igual. Los estudios estadísticos han observado que en las edades más jóvenes, entre 15, 30, 35 años, hay más ideación y más tentativa de suicidio. Y conforme avanza la edad, sobre todo a partir de los 65 y más aún a partir de los 75, hay un mayor índice de suicidio consumado. Soy Fernando, tengo 15 años. ¿Y qué importancia tienen las redes sociales en la salud mental de las personas? Las redes sociales depende del contenido que visitemos, ¿no? O que consumamos. No es lo mismo un contenido saludable, como hemos visto, que otro tipo de contenidos. Pero en cualquier caso, muchas veces el abuso o el uso abusivo de tecnologías lo que provocan es una evasión de los problemas. Y cuando las abandonas, a veces el vacío es todavía mayor y por tanto no favorecen. Hace un efecto droga, un efecto azúcar
¿no? Que te aportan algo pero después el resultado es muy negativo.